Y una vez en algún lugar lejano, plebeya contraía matrimonio con aquel soberano, dueño de una gran fortuna, poseedor de un gran poder. Se enamoró perdidamente de aquella mujer. Era bella e inteligente, con estilo al caminar, sabía lo que tenía, el don para conquistar. A pesar de que ella era 20 años menor, no le importaba diferencia. Decía amor es amor, al menos eso creía. Aquel rey enamorado no se daba cuenta de la mujer que tenía a un lado. Pero cómo percatarse con semejante belleza, ella obra maestra, pintada por la naturaleza. Parecía muñeca de porcelana hecha a mano, labios rojo carmesí y ojos color café claro. Era de piel blanca alta y de figura esbelta. Aquella mujer era un sueño, casi la mujer perfecta. Pero como ya sabemos, no existe la perfección. Ella este falso cascarón con una muy mala intención quería apropiarse de los bienes de su amado, entre comillas. Quería solo su dinero y tener lo que él poseía. No olvidemos que al que obra mal, mal le va, porque la vida tarde o temprano te lo cobrará. Así que está en ti si decides entrar a este juego. Cuidado, te lo advierto, estás jugando con fuego. La vida es una ruleta, la cual siempre hay que apostar. En el camino habrá personas que te encontrarás, las cuales te lastimarán sin importarles nada. Tú también las dañarás, este es el precio que se paga. La vida es una ruleta, la cual siempre hay que apostar. En el camino habrá personas que te encontrarás, las cuales te lastimarán sin importarles nada. Tú también las dañarás, este es el precio que se paga. El rey tenía un sobrino de la edad de su amada. Era bien parecido, con sonrisa que enamoraba. ¿Qué les puedo decir acerca de aquel muchacho? Era guapo, mujeriego y también era un borracho. En una de esas se encontró con la bella mujer, sus miradas se cruzaron, algo se empezó a encender. Así que sin pensar en lo que pasaría después, comenzaron a acercarse. Hubo noche de placer. Después de aquel encuentro no volvió a ser como antes. En presencia del rey actuaban como contrincantes. Así no sospecharía que eran dos grandes amantes que buscaban el momento para su amor entregar. Su historia llena de interés y amor entre ellos, claro, no podían faltar aquel toque de los celos. Él seguía conquistando a las demás mujeres, solo la amaba a ella, pero tenía otros placeres. La vida es una ruleta, la cual siempre hay que apostar. En el camino habrá personas que te encontrarás, las cuales te lastimarán sin importarles nada. Tú también las dañarás, este es el precio que se paga. La vida es una ruleta, la cual siempre hay que apostar. En el camino habrá personas que te encontrarás, las cuales te lastimarán sin importarles nada. Tú también las dañarás, este es el precio que se paga. Bella dama olvidó el motivo de aquel inicio. Ya no quería riqueza, joven se convirtió en vicio. Aún en gordura ella le propuso a él que iniciaran vida nueva y se olvidaran de el rey. El joven temeroso, obvio no quería aceptar, pues sabía que el rey lo iba a mandar a matar. Tenía voz de profeta, el rey logró darse cuenta de la traición de su sobrino y su mujer perfecta. Así que sin más se divorció de su mujer, que al final del día no le perteneció a él. Su sobrino quedó desterrado para siempre junto con la bella dama que llevaba algo en su vientre. Él la culpaba de todo lo que había pasado, ella no le importaba mientras él estuviera a su lado. Al escuchar eso, ella se volvió loca, tomó una pistola y se disparó en la boca. Al final vivieron felices por siempre, unos en la vida, los otros en la muerte. Así que esta será tu suerte si decides amar con frenesí locamente. Tú decides si arriesgar incluso la vida por un amor que te dejará sin salida, o vivir preso de la desdicha de no haber amado como hubieras querido.